Increíble. Niña de 8 años pide un día con la CEO, su historia transformadora es revelada. En una pequeña ciudad, donde los sueños se desvanecen entre la rutina y las dificultades económicas, Valeria, una niña de 8 años, mira al futuro con ambición mientras resuelve problemas de matemáticas en su antiguo cuaderno. Su madre, quien tarda horas en limpiar oficinas ajenas, a menudo vuelve a casa cansada, pero nunca deja de recordarle el valor del esfuerzo. No te rindas, Valeria, le dice con voz suave pero firme. Cada palabra refuerza en Valeria una ansia inquebrantable de superación, una urgencia por lograr algo más que lo que le rodea. Cuando la maestra de tecnología anuncia que una famosa CEO visitará la escuela, la noticia reverbera en su interior como un eco inspirador. Alguien que, como ella, provino de la pobreza, alguien que convirtió sus sueños en realidad. Sin pensarlo dos veces, Valeria se arma de valor y decide que quiere hablar con la CEO, a pesar de que sus compañeros se ríen de su audacia. ¿Cómo se atreve a pensar que una mujer de negocios le va a dedicar tiempo a una niña como ella? Susurra uno de ellos, mientras Valeria siente que cada palabra la golpea como una piedra. Mientras más se acerca a la oficina de la CEO, su determinación se transforma en dudas. Su corazón late descompasado y su mente acelera, cuestionando si esta decisión será una elección valiente o un camino a la humillación. ¿Qué puedo ofrecerle? Soy solo una niña, se dice, con angustia asomando entre sus pensamientos. Por un instante, imagina regresar a su aula, con todos mirándola, burlándose de su intento fallido. Pero el eco persistente de su madre la empuja hacia adelante, agitando su espíritu. Cuando finalmente se encuentra frente a cara de la CEO, el temor invade su ser. La elegancia con la que esa mujer se mueve la hace sentir diminuta. ¿Cómo podré hablarle? Se pregunta, con las manos sudorosas y el pulso acelerado. La CEO, al notar su nerviosismo, sonríe gentilmente, recordando quizás sus propios comienzos humildes. Valeria escucha atenta a la mujer que le habla sobre las caídas y las luchas, cada palabra se siente como un hilo conectando sus vidas. Pero pronto, la CEO comparte un secreto doloroso. Ella también enfrentó el escepticismo que Valeria siente en ese momento. Las palabras transforman el aire, el entendimiento reemplaza la inseguridad, pero todavía hay un muro que Valeria necesita romper, el miedo a ser juzgada. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? La idea se clava en su mente como un clavo oxidado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Valeria asiente, tratando de absorber cada uno de los relatos de la CEO, una pregunta persiste: ¿cómo puedo trasladar esto a mi vida, a mi hogar, a mis amigos? Esa inquietud comienza a instalar una presión profunda dentro de ella. Miedo, frustración y un deseo ardiente de hacer de las cosas diferentes la asfixian. Su mente se vuelve un laberinto de posibilidades y obstáculos. Más ideas surgen, pero cada vez se siente más pequeña, más sola. Tengo que hacerlo, pero ¿cómo? No quiero que el temor me detenga. La sesión llega a su fin, y Valeria se marcha con las palabras de la CEO resonando en su alma, pero el peso de la responsabilidad se siente aplastante. ¿De qué sirve mi deseo si no puedo ayudar a otros? Se pregunta, sintiendo la soledad a su alrededor. Ese día, una chispa se encendió, pero la sombra de la duda persiste. El camino hacia sus sueños se oculta, mientras ella se aferra a la idea de que, tal vez, su historia podría ser una luz en el camino para muchos más. ¿Podrá realmente transformar su vida y la de quienes la rodean? La tensión se siente irremediablemente en el aire mientras se desploma la noche sobre su barrio, dejando solo preguntas agitadas en su mente inquieta. Valeria caminaba sola por las calles de su barrio, sintiendo que el peso de sus pensamientos se hacía más pesado con cada paso. Las palabras de la CEO aún reverberaban en su mente: siempre habrá desafíos, pero son precisamente esos desafíos los que definen quién eres. Sin embargo, el eco de la inseguridad era igual de fuerte. ¿Qué desafíos enfrentaría ella realmente?
¿Cómo podría superar los miedos que la mantenían anclada a su zona de confort? La conversación con la CEO se había sembrado en su corazón como una semilla, pero el temor de no estar a la altura de lo que esperaba de sí misma lo ahogaba. Se sentó en un parque vacío, sus ojos fijos en el cielo, donde las nubes comenzaban a dibujar formas caprichosas. «Quiero cambiar el mundo», murmuró para sí misma, pero su voz sonó tan distante que apenas la reconoció. Sus pensamientos se volvían un mar de dudas, y el silencio la invadía. Una idea brillante surgió en su mente: podría crear un club de matemáticas en su escuela. No solo sería una forma de compartir su amor por esa materia, sino que podría también tocar la vida de otros niños que enfrentaban obstáculos similares. Pero entonces la sombra de la duda regresó. ¿Y si no les interesa? ¿Y si se ríen de mí otra vez? Con cada pregunta, la autora de sus propios pensamientos se convertía en su mayor enemiga. Decidida a no permitirse ser vencida, Valeria sacó su cuaderno de matemáticas y comenzó a bosquejar ideas. Cada línea era un paso hacia su objetivo, un pequeño triunfo contra sus temores. La emoción comenzaba a elevarse en su pecho, empujándola hacia adelante. Quizás no fuera una gran CEO, pero sí podía ser una líder entre sus compañeros. Esa noche, tras dejar atrás el parque y cruzar la puerta de su hogar, Valeria se encontró con su madre. La mujer sonrió mientras preparaba la cena, un gesto que siempre llenaba el mundo de Valeria de calidez. «¿Qué has estado pensando, cariño?», preguntó su madre, mirando su rostro pensativo. Sin dudarlo, Valeria le compartió su idea del club de matemáticas. Cada palabra que salió de sus labios era un ladrillo en la construcción de su confianza. La respuesta de su madre fue una risa suave, llena de orgullo. A veces, los pequeños comienzos pueden llevar a grandes cosas. ¿Por qué no hablas con tu maestra? Esa noche, mientras Valeria se preparaba para dormir, dejó que la emoción la consumiera. Se sintió diferente, como si, de repente, una chispa de valentía se encendiera en su interior. Haría su pequeño proyecto, sería su manera de comenzar a transformar no solo su vida, sino la de sus compañeros. Sin embargo, a medida que la emoción aumentaba, un nuevo temor se instaló en su mente: ¿qué pasaría si fracasaba? Mientras la oscuridad llenaba su habitación, el dilema se convirtió en un tirano que amenazaba con sofocar su entusiasmo. Finalmente, se quedó dormida con esa lucha interna, preguntándose si sería lo suficientemente fuerte para enfrentar el desafío que se avecinaba. Los primeros pasos siempre eran los más difíciles, y Valeria estaba a punto de descubrir cuán lejos estaba dispuesta a llegar. Al día siguiente, se levantaría y tomaría la decisión de hablar con su maestra. Pero, justo antes de dar el paso, Valeria se encontró frente a un nuevo dilema: ¿podría arriesgarse a ser rechazada y seguir adelante? En el fondo, sabía que el momento de verdaderos cambios estaba a punto de llegar, pero su corazón aún latía con incertidumbre. El camino hacia su sueño continuaba, y Valeria estaba a punto de enfrentarse a una de las decisiones más cruciales de su vida. ¿Sería capaz de transformar esos temores en motivación, o se dejaría llevar por la corriente del escepticismo hacia la que todos parecían dirigirse? La mañana se despertó con un ligero rocío que cubría las hojas de los árboles. Valeria se vistió con la esperanza de que la frescura del día renovara su espíritu. Al mirar al espejo, observó los destellos de determinación en sus ojos, aunque la inquietud aún anidaba en su pecho. La idea del club de matemáticas ya no parecía solo un sueño, era un reto que la motivaba a levantarse cada día, pero esa mañana se sintió dividida. Mientras caminaba hacia la escuela, su mente se envolvió en una serie de preguntas nerviosas. ¿Y si la maestra se ríe de mí? ¿Y si piensa que soy solo una niña con un capricho? Esa inseguridad le provocaba un nudo en el estómago, al punto que comenzó a dudar de su capacidad para ejecutar la idea que una vez pareció tan brillante. Al llegar al salón de clases, Valeria observó a sus compañeros reír y conversar despreocupadamente. Ella se sentó en su escritorio, con la mirada fija en la maestra que escribía en la pizarra, y una nueva convicción comenzó a formarse en su mente. Esto es más que un simple club, pensó. Es sobre crear un espacio donde otros puedan encontrar seguridad y alegría en lo que hacen. Esa reflexión la empujó un paso más cerca de su meta. Justo antes de que sonara el timbre del recreo, se armó de valor. Sabía que tenía que hablar con su maestra. Cuando la última campanada resonó, Valeria se acercó con un nudo en la garganta, sintiendo cada latido como un tambor resonante en su pecho. La maestra, con su habitual calidez, sonrió al verla acercarse.
Valeria, ¿qué necesitas? Preguntó, y la niña sintió que esas palabras eran un impulso para su valentía. Maestra, quería hablarle sobre una idea que tengo, comenzó a tartamudear, pero poco a poco las palabras fluyeron y logró compartir su visión de un club de matemáticas. La maestra la escuchó atentamente, sus ojos brillando con interés. Creo que podría ser útil para algunos de mis compañeros. A veces se sienten inseguros con las matemáticas, y no quiero que nadie se sienta así, como yo me he sentido, finalizó Valeria, sintiendo que cada palabra la liberaba de un peso invisible. La reacción de su maestra fue más positiva de lo que había imaginado. Valeria, me encanta tu idea. De hecho, he notado que muchos de tus compañeros podrían beneficiarse de un espacio como ese. Estoy aquí para ayudarte a llevarlo a cabo. Las palabras de su maestra resonaron como música en sus oídos. Ahora, con la aprobación de una figura de autoridad, la angustia se transformó en un mecanismo de impulso. Sin embargo, aún existía un dilema latente, el miedo a la ejecución. No solo necesitaba organizar ideas, también debía lidiar con la posibilidad del rechazo cuando lanzara la propuesta en el salón. Ese mismo día, mientras regresaba a casa, un torrente de ideas se desató en su mente. Desde juegos hasta desafíos que pudieran hacer que las matemáticas fueran más divertidas. Se sentó en su escritorio con un cuaderno nuevo, dibujando gráficos, combinando matemáticas con sus intereses, mientras un nuevo sentido de propósito crecía dentro de ella. Acabó la tarde sintiéndose empoderada, pero el miedo al fracaso todavía acechaba. Esa noche se preguntó a sí misma si los demás serían receptivos a su propuesta. ¿Valdrá la pena este esfuerzo? Reflexionó. Era precisamente la disyuntiva entre actuar y aferrarse al miedo lo que la mantenía en una balanza casi paralizada. Estaba a punto de dar un gran paso en su vida, sin embargo, lo que no sabía era que la reacción de sus compañeros podría no ser la que esperaba. ¿Podría enfrentarse a un panorama hostil y seguir adelante? Con un corazón agitado, se durmió sabiendo que al amanecer enfrentaría una de sus pruebas más significativas. La veracidad de sus miedos se desdibujaba al igual que las sombras de la noche. El desafío que se le presentaba no solo era sobre abrir un club, sino sobre descubrir de qué estaba hecha realmente. ¿Podría desafiar la incertidumbre y escapar del camino que otros esperaban que siguiera? La respuesta se acercaba, y al darse la vuelta en su cama, la pregunta vibró en su mente: ¿está lista para lo que vendrá? La noche cedió paso a un nuevo día, y Valeria despertó con la sensación de que el aire estaba cargado de posibilidades. Sin embargo, la ansiedad seguía firmemente anclada en su estómago. Mientras se preparaba para el colegio, revisó mentalmente cada detalle de cómo organizaría su propuesta y a quién se dirigiría primero. La repetición de las palabras en su mente se convirtió en una súplica silenciosa para que la valentía se manifestara en un acto decisivo. Al llegar a la escuela, observó cómo sus compañeros intercambiaban risas, mientras ella se sentía como un espectador, como si su mundo girara en una velocidad distinta. Soltó una exhalación profunda, convencida de que este era el momento de actuar. Se dirigió hacia la sala de matemáticas, cada paso más firme que el anterior, notando cómo sus dudas comenzaban a desvanecerse con cada latido de su corazón. Cuando entró, la maestra ya estaba allí. «Buen día, Valeria». «¿Listas tus ideas?», preguntó con una mezcla de interés y confianza. Valeria sintió un escalofrío de determinación. Sin esperar más, se sentó con ella y desplegó su propuesta. «Quiero que mis compañeros puedan aprender matemáticas de una manera divertida. Quizás creando acertijos o juegos. Y especialmente, que puedan compartir sus miedos y dudas sin sentirse juzgados», dijo, tratando de proyectar la pasión que la impulsaba. La maestra escuchó atentamente, y después de un momento de reflexión, asintió. «Me gusta mucho, Valeria. Pero, ¿qué te gustaría hacer hoy para comenzar?». La pregunta era sencilla, pero la onda de ansiedad volvía a retorcer su interior. Tenía la oportunidad de dar el primer paso, pero nada de lo que había planeado parecía suficiente. Las manos le sudaban, pero una chispa de resolución iluminó su mente. «Tal vez podría hacer un pequeño anuncio durante el recreo», sugirió. «Excelente idea», aprobó la maestra. «Hacer una presentación es un gran inicio. Tómate un tiempo para prepararte. Ahora, ¿qué tal si hacemos un pequeño ensayo?». La forma en que la maestra respondía a su miedo, convirtiéndolo en un desafío, ofrecía un nuevo tipo de comodidad.
Valeria se sentó a un lado, con un papel y un bolígrafo, mientras su mente se alzaba entre ideas sobre qué decir. Pensó en sus compañeros, en las inseguridades que veía en sus rostros y en cómo las matemáticas podían unirles en lugar de separarlos. La emoción comenzó a brotar mientras redactaba una lista de puntos: invitar a participar, definir el propósito, mostrar alegría. Cada palabra que escribía era parte de una pequeña obra maestra que la acercaba más a su objetivo. Con cada línea, la angustia se transformaba en un creciente sentido de empoderamiento. Pero, a medida que se acercaba el momento crucial, una preocupación comenzó a brotar. ¿Y si no estaba a la altura de lo que esperaban? ¿Y si su enfoque no resonaba con ellos? Cuando sonó el timbre del recreo, su corazón palpitaba como un tambor. Los murmullos de la multitud la envolvieron, y por un instante, consideró dar un paso atrás. Pero la imagen de sus compañeros luchando con sus miedos en matemáticas se apoderó de su mente, y esa idea la empujó hacia adelante. Se dirigió hacia el centro del patio, donde todos los ojos la mirarían. Sin embargo, una figura del pasado apareció entre la multitud: Sofía, una de las chicas más populares que había sido dura con Valeria en el pasado. La miraba con una mezcla de curiosidad y burla. Un escalofrío recorrió su espalda. Entonces, en ese instante de duda, Valeria sintió que el desafío se tornaba aún más personal. Era momento de liberarse de su sombra. Con una respiración profunda, se armó de coraje y alzó la voz. «Hola a todos. Quiero compartir con ustedes una idea emocionante sobre cómo podríamos disfrutar las matemáticas juntos». Mientras sus palabras comenzaban a fluir, la tensión se transformó en una mezcla de miedo y adrenalina. Nunca imaginó que lo que de pronto se sentía como una oportunidad se tornaría en una feroz confrontación con sí misma y con el entorno que la rodeaba. Pero la sensación de que podría, solo podría, estar cambiando no solo su vida, sino la de otros, la mantuvo en pie. ¿Sería esa la revelación de su verdadero potencial? El momento de la verdad se acercaba rápido, y Valeria sabía que nada volvería a ser igual. Valeria miró a su alrededor, notando cómo las miradas se fijaban en ella. Algunos compañeros se detuvieron, curiosos, mientras otros intercambiaban murmullos. El eco de su propia voz resonó en sus oídos, y, en ese instante, sintió la presión del juicio de cada rostro presente. Sin embargo, en lugar de desvanecerse, los nervios se transformaron en un impulso vibrante. Se dio cuenta de que en ese preciso momento, en medio de la multitud, había una posibilidad de cambiar no solo su percepción, sino también la de otros hacia las matemáticas. Con cada palabra que pronunciaba, su confianza comenzaba a consolidarse. Habló sobre su deseo de que todos se sintieran cómodos, de que cada error no fuera visto como un fracaso, sino como una oportunidad de aprendizaje. La idea de crear un espacio donde compartir temores y dudas se convirtió en su mantra. Se adentró más en su propuesta, describiendo emocionada la posibilidad de diseñar un juego en el que sus compañeros pudieran participar y divertirse mientras aprendían. Mientras varios alumnos empezaban a sonreír y a compartir miradas de complicidad, Valeria sintió que las cadenas de la inseguridad se deshacían. La figura de Sofía, sin embargo, continuaba amenazando su nuevo sentido de empoderamiento. La chica más popular aún fruncía los labios, como si estuviera a punto de lanzar un dardo afilado de burla. Pero Valeria no podía dejar que eso la detuviera. Este era su momento, un momento que ella misma había creado. Imaginen un torneo de matemáticas, continuó, sus ojos brillando con entusiasmo. Un espacio donde todos los que sientan que son malos en matemáticas puedan demostrar que están aprendiendo, que pueden hacer preguntas sin miedo a ser juzgados. La supervivencia de este club vendría de la colaboración, de la creación de retos y la diversión. Incluso podría haber premios. Sintió un escalofrío colectivo entre sus compañeros, una chispa de interés que encendió el aire a su alrededor. Inspirada, prosiguió, podemos crear algo juntos. ¿Quién se anima a ser parte de este viaje? Cuando habló de aventura, la ansiedad desapareció casi por completo. Ahora, la siguiente etapa de su transformación personal necesitaba ser abordada, la creación de un espacio seguro para ser escuchada. La hora del impasse había llegado, y su voz resonó con cada emoción. Sin embargo, la mirada de Sofía seguía presente. En un destello de desafío, Valeria decidió que no podía permitir que esa presión la aplastara. Lo que había estado en juego desde el inicio se había expresado sin reservas, confianza en sí misma.
El tiempo investido en su presentación surtió efecto. Sus compañeros comenzaron a aplaudir tímidamente primero y luego con más entusiasmo. Valeria sonrió, sintiendo que un peso invisible se había levantado, pero en el fondo sabía que seguir avanzando requería más que palabras apasionadas. Así que, sí, me gustaría ver cuántos de ustedes se interesan por el club de matemáticas, concluyó, tomando una respiración profunda. Y esta vez, sin miedo a equivocarnos. Todo lo que había enfrentado durante esos pocos minutos quedó eclipsado por un estallido de aplausos. Sin embargo, en su interior, la lucha era aún más intensa. El verdadero desafío estaba en cómo articularía un proyecto que fuera inclusivo y divertido para todos. En el fondo, Valeria comprendió que no se trataba simplemente de organizar un espacio de aprendizaje, sino de desmantelar su propia percepción de lo que significaba ser escuchada. Por primera vez, había decidido no solo hablar, sino también escuchar las vocalizaciones internas de aquellos que se sentían como ella. La jornada se tornaba cada vez más prometedora. Pero en medio de su euforia, una pregunta inquietante surgió: ¿y si no lograba mantener la motivación de sus compañeros? La presión de mantener el impulso la llenó de un nuevo temor. Estaba decidida a no dejar que se desvaneciera. La preocupación de lo que podría perder la acompañaba y con ella, la certeza de que la verdadera batalla apenas comenzaba. El timbre del recreo sonó, pero para Valeria, el verdadero reto estaba justo por comenzar: forjar alianzas en sus propias inseguridades. La conexión que había despertado le ofreció un nuevo tipo de valentía, pero ¿sería suficiente para cumplir con su visión? ¿Podría realmente liderar y empoderar a otros mientras luchaba con sus propios temores? Valeria se adentró en el bullicioso patio escolar, donde las risas y los gritos de sus compañeros resonaban como un fondo musical. Sin embargo, su atención se desvió rápidamente hacia la hoja de papel en su mochila, donde había apuntado ideas para su nuevo proyecto. Sabía que el momento que había vivido era solo el principio, una chispa que debía alimentar para no dejar que se extinguiera. ¿Cómo podría mantener viva esa llama de interés y motivación en sus compañeros? Mientras caminaba, repasaba mentalmente su discurso. La presentación había hecho que varios estudiantes se sintieran atraídos por la idea de un club de matemáticas, pero la pregunta seguía presentes: ¿qué pasaría una vez que la novedad se desvaneciera? Valeria decidió que lo mejor sería involucrarse más directamente, buscar a los estudiantes que habían aplaudido y, de alguna manera, establecer un plan de acción. Sofía, por otro lado, continuaba siendo una sombra al acecho. La mirada escéptica de su compañera era una espina constante en su mente. Valeria se preguntaba: ¿Sofía representaba solo su propia inseguridad proyectada en forma externa? Esa sensación la llevó a reflexionar sobre sus propios miedos. Si bien había logrado hablar en público, el desafío estaba en ser firme a la hora de liderar un grupo diverso. La presión de ser auténtica y relevante continuaba latente. En una esquina del patio, divisó a Clara, quien había estado particularmente interesada durante su discurso. Se acercó a ella con la idea de formar un pequeño equipo encargado de organizar una primera reunión. La invitación a unirse fue recibida con entusiasmo, y Valeria sintió un hilo de esperanza comenzar a tejerse entre ellas. Clara tenía ideas brillantes sobre juegos de matemáticas que podían animar a otros. Juntas, empezaron a planificar conceptos y actividades que pudieran estimular la curiosidad de sus compañeros. Aún así, Valeria trataba de apagar la voz interna que le decía que estaba tomando una decisión arriesgada. ¿Podía realmente lograrlo? Ese pensamiento, aunque amenazador, fue el que la impulsó a ser más decidida. Con cada paso que daba, su percepción de sí misma se transformaba. Se sintió inspirada al recordar que no estaba sola en este proceso: Clara y las otras niñas compartían el mismo deseo de aprender y divertirse. La semana siguiente fue crucial. Valeria se reunió con Clara y otros interesados para definir el plan de acción del club. Mientras las ideas fluían, ella experimentó una sensación abrumadora de poder. No solo estaba creando un espacio para su aprendizaje, sino también para el de sus compañeros. Esa conexión se sentía casi mágica, cada conversación alimentaba su confianza y motivación. El día de la primera reunión llegó y con él, la ansiedad reverberante en su abdomen. Valeria se preguntó si había tomado las decisiones correctas. Sin embargo, cuando vio a sus compañeros entrar al aula, la energía cambió. No estaba sola. Sus inseguridades se disolvieron, aunque las dudas persistieron.
Mientras distribuía papeles con las actividades que habían diseñado, notó que la mirada crítica de Sofía seguía fija en ella. Esta vez, sin embargo, no se sintió intimidada, sino que decidió que era una oportunidad para mostrar su crecimiento. Se acercó a ella con una sonrisa decidida y le pidió que se uniera. Las matemáticas son más divertidas cuando se comparten, le dijo, su voz firme y clara. La respuesta de Sofía fue completamente inesperada, la chica más popular aceptó, aunque con una expresión ambigua. Valeria sintió una mezcla de adrenalina y satisfacción. Estaba comenzando a forjar la conexión que había deseado. Pero el verdadero desafío se avecinaba, y la pregunta no era solo si lograría mantener su iniciativa, sino si podría convertir su vulnerabilidad en una fortaleza. El sonido de las risas llenaba el aula mientras Valeria se preparaba para liderar su primera actividad. Los ojos curiosos y expectantes de sus compañeros la empujaron a seguir adelante. Era el momento de la verdad. ¿Podría sostener el impacto de su propio liderazgo mientras se desarmaba ante el temor de fallar? La incertidumbre flotaba en el aire, y con ella, la promesa de pruebas aún más desafiantes. ¿Estaba lista para enfrentarlas o el miedo volvería a frenarla? La reunión comenzó con un aire de entusiasmo palpable, pero Valeria rápidamente comprendió que la energía no siempre se traduce en acción efectiva. A medida que los minutos pasaban, la risa y el bullicio se dispersaban, dando paso a una atmósfera de confusión y desinterés. La planificación meticulosa que había llevado a cabo con Clara parecía desvanecerse en medio del desánimo. Valeria sintió como si un peso se asentara sobre sus hombros. ¿Había fallado en su intento de inspirar a sus compañeros? No obstante, en lugar de sucumbir al pesimismo, Valeria decidió que esta situación podría ser una oportunidad para aprender. Se tomó un instante para observar a su alrededor, notando los rostros de sus compañeros y las expectativas que habían traído consigo. En lugar de desistir, se sintió impulsada a reconectar con ellos. Respiró profundo, recolocó su postura, y propuso un cambio de rumbo. ¿Qué tal si comenzamos a jugar?, sugirió con una sonrisa, intentando revitalizar la atmósfera. Los rostros, que inicialmente mostraban indiferencia, comenzaron a iluminarse. Así, lanzó su primer juego interactivo de matemáticas, una dinámica que involucraba resolver problemas en equipos. Observó con atención, notando cómo los grupos comenzaban a hablar entre sí, intercambiando ideas, discutiendo estrategias. El miedo que había sentido antes se disipó al ver que esas interacciones generaban una chispa de curiosidad. Cada respuesta correcta era un pequeño triunfo que alimentaba su creciente autoconfianza. Valeria comprendía que la clave no solo residía en la idea original del club, sino en su capacidad para adaptarse y responder a las dinámicas del grupo. Cada risita y cada acierto le brindaban el empujón que necesitaba para seguir adelante, transformando su inseguridad en determinación. Sin embargo, no todo el mundo estaba cautivado por esta nueva energía. Sofía, con su mirada escéptica, continuaba observando. Esta vez, esa mirada se sentía diferente, un poco más atenta, menos crítica. Valeria decidió tomarlo como un indicio de que había algo que podía conquistar, incluso dentro de ella. En un impulso, al finalizar el juego, se dirigió hacia Sofía, que permanecía en la esquina, algo más alejada del grupo. Me encantaría saber qué piensas sobre el juego, Sofía. Siempre he valorado tu opinión, expresó Valeria, sintiendo que este acercamiento necesitaba ser auténtico. Para su sorpresa, Sofía le dedicó unos instantes de silencio, como si considerara la propuesta seriamente. No está mal, finalmente admitió. Pero podrías hacer que sea aún más desafiante. La declaración de Sofía resonó en Valeria como una revelación. No solo estaba recibiendo una crítica constructiva, sino que estaba siendo vista más allá de su rol de líder. En ese instante, Valeria se dio cuenta de que el liderazgo se trataba de escuchar. No bastaba con estar al mando, había que estar abierta al feedback, porque cada idea, incluso las más desafiantes, podían ser una oportunidad de crecimiento. Decidida a convertir esta conversación en un punto de inflexión, Valeria propuso a Sofía que se uniera al equipo de planificación. ¿Tú sabes lo que les gusta a los chicos? ¿Te gustaría ayudarnos a diseñar actividades más complejas? La propuesta causó un silencio momentáneo que empezó a llenarse con murmullos de sorpresa, pero también con un destello de esperanza. Sus compañeros podían ver algo que Valeria aún no lograba reconocer completamente, el poder de la colaboración.
Mientras el día llegaba a su fin, Valeria sintió una mezcla de satisfacción y ansias por lo que vendría. Su camino profesional y personal se tornaba más claro y prometedor. Cada desafío ya no era solo un obstáculo a superar, sino un pasaporte hacia una comprensión más profunda de liderazgo y compañerismo. Pero al mismo tiempo, la mirada de Sofía la desafiaba a crecer aún más. Valeria sabía que debería enfrentar su miedo no solo a fallar, sino a confrontar una mente igual de brillante y ambiciosa. La pregunta espinosa que la perseguía era, ¿podría encontrar en Sofía no solo una adversaria, sino una aliada? La intriga y la incertidumbre de esa nueva relación prometían ser el siguiente gran reto en su desarrollo. ¿Lograría convertir esa rivalidad en un camino hacia la cooperación? Valeria se despertó al día siguiente con una mezcla de emoción y nerviosismo. La propuesta de involucrar a Sofía había sido un pequeño triunfo, pero se preguntaba si realmente lograrían colaborar de manera efectiva. En su mente, la idea de convertirse en aliadas estaba llena de posibilidades, pero también de incertidumbre. Mientras se preparaba para el día, Valeria decidió escribir un breve plan de acción. No solo quería que Sofía se uniera a su equipo, anhelaba que su participación fuera el catalizador de algo aún mayor. La colaboración debía ser significativa, no un simple acuerdo. Necesitaba plantear objetivos claros y actividades que desafiara tanto a sus compañeros como a ellas mismas. Al llegar al club, la atmósfera era distinta. Los murmullos llenaban la sala, un signo de que el nuevo enfoque había despertado interés. Al observar a sus compañeros, Valeria sintió una creciente confianza en su capacidad para guiar a ese grupo. Cada miembro aportaba una energía única y eso era lo que había estado faltando en la reunión anterior. Sofía, ¿puedes ayudarme a presentar las ideas que hemos desarrollado?, preguntó Valeria al acercarse. La mirada de Sofía, una mezcla de sorpresa y aceptación, le dio a Valeria un leve empujón de seguridad. Claro, pero prometo que exigiré más de ti, respondió con un leve esbozo de sonrisa. Valeria sabía que debían estar en la misma página para hacer que esta alianza funcionara. Mientras compartían sus ideas, notó que la dinámica fluía mejor que nunca. No solo se sentían cómodas una con la otra, sino que también comenzaron a desafiarse mutuamente. Podríamos incorporar un reto de matemáticas en el que el equipo gane puntos por cada pregunta que respondan correctamente, pero con un límite de tiempo, sugirió Sofía. La suya era una mente analítica, y no podía evitar admirar cómo desglosaba cada aspecto. Valeria se dio cuenta de que esos contrastes podrían convertirse en un gran potentador. La oposición podía ser el ancla necesaria para elevar su trabajo. Con cada actividad que diseñaban juntas, crecía la chispa entre ellas. Sofía dejó entrever no solo su desacuerdo inicial, sino también su deseo de ser parte de algo más grande. Cada risa compartida les hacía sentir menos como competidoras y más como socias, un objetivo de colaboración que comenzaba a tomar forma. Sin embargo, no todo iba viento en popa. Mientras avanzaban, Valeria perceptó que algunos miembros del equipo miraban con recelo. El miedo al cambio se hacía latente en sus rostros. Valeria sintió la urgencia de abordar estas inquietudes antes de que se apoderaran de la atmósfera, para consolidar la confianza que esa nueva dinámica había comenzado a construir. Chicos, sé que algunos de ustedes podrían estar escépticos sobre este enfoque. ¿Qué opinan? ¿Qué les gustaría ver en las actividades?, planteó Valeria en voz alta, esperando que el diálogo fluyera. La respuesta fue un murmullo tímido. Sofía, al notar la reticencia, tomó la iniciativa. No es necesario que todo funcione a la perfección desde el principio. Pero debemos involucrarnos. Lo que Valeria y yo propongamos puede no ser perfecto, así que su opinión importa. Estamos aquí para aprender juntos, dijo sin titubear. Valeria sintió un alivio y gratitud por esa intervención. La proactividad de Sofía volvía a confirmar su papel como una aliada valiosa. No obstante, ese impulso no eliminaba las inseguridades que persistían entre algunos miembros del grupo. Cuando un chico levantó la mano para expresar su inquietud sobre la complejidad de las nuevas actividades, una sombra de duda se apoderó de Valeria. ¿Y si todo esto termina fracasando?, pensó mientras analizaba la situación con un renovado sentido de responsabilidad. La presión de unir al equipo y al mismo tiempo manejar su propia percepción del riesgo se tornaba en un campo minado a cada paso que daba. La jornada avanzó con pequeños hicks de aceptación, pero Valeria supo que había un dilema que debía enfrentar, su propia vulnerabilidad. La
Historia de colaboración estaban haciendo, pero cada nuevo progreso conllevaba el riesgo de fracasar. Con su corazón latiendo intensamente, se dio cuenta de que no podría permitir que el miedo definiera su liderazgo. El día finalizó con un sentido de expectativa, pero en el fondo, Valeria sentía que las verdaderas pruebas apenas comenzaban. La ansiedad se mezclaba con una chispa de emoción por los desafíos que se avecinaban. Mientras se retiraba, con el equipo destinándose a una nueva actividad, una pregunta rondaba en su cabeza: ¿podría convertir la presión de estos nuevos desafíos en su mayor fuente de fortaleza? La incertidumbre de lo que vendría prometía una compleja trama de descubrimiento personal y profesional. ¿Sería capaz de liderar sin dejar que sus temores la dominaran? El siguiente día fue crucial. Valeria despertó con una nueva determinación. Sabía que debía digerir el miedo y convertirlo en motivación. El temor a fracasar era fuerte, pero un sutil sentido de propósito comenzaba a reemplazarlo. Se sentó en su escritorio y revisó el plan de acción que había esbozado previamente, con la intención de reforzar cada uno de los puntos. Sintió que su enfoque inicial había sido demasiado superficial. Las actividades tenían que ser revitalizantes y dinámicas, no solo creativas en papel. Tras unas horas de reflexión, comenzó a desarrollar preguntas que pudieran provocar conversaciones significativas entre sus compañeros. Se sentía nutrida por la idea de que su equipo tenía el potencial de trascender sus limitaciones, pero también comprendía que esos cambios requerirían una inmersión profunda de cada uno de los miembros. Al llegar al club, la energía era palpable, pero no de la manera que había anticipado. Vio rostros ansiosos y miradas críticas que cuestionaban cada paso que daban. Sofía, en un intento por contrarrestar el ambiente negativo, se presentó al frente con un brillante entusiasmo. Hoy vamos a construir algo juntos. Filosofía de la acción, esos tipos de resultados, exclamó, lo que provocó algunas sonrisas nerviosas, pero no suficiente para disipar la tensión. Valeria tomó el micrófono, consciente de que el momento requería valentía. Sé que hemos hecho cambios, y tal vez no todos estén cómodos con ello. Pero me gustaría que veamos cada actividad como una oportunidad, no solo para aprender, sino para crecer juntos. La incomodidad es parte del proceso. ¿Qué les parece si comenzamos esta jornada hablando sobre nuestros propios obstáculos? Su propuesta resonó levemente, y la sala quedó en silencio tenso. Uno de los miembros, un chico que siempre había sido participante pasivo, alzó la mano. Siento que no entiendo bien estos nuevos cambios, como si estuvieran diseñados para otros y no para mí. El comentario resonó en Valeria. ¿Cuántas veces había ella mismo sentido lo mismo? Era un recordatorio claro de la vulnerabilidad que todos llevaban dentro. Ese punto es fundamental, dijo Valeria. No podemos esperar que todo el mundo se sienta inmediatamente conforme. Quizás esta sea una buena oportunidad para explorar lo que cada uno de nosotros considera valioso. ¿Quién más se siente así? A medida que los murmullos comenzaban a hacerse más audibles, Valeria notó que más manos se levantaban. Este momento fue revelador, era un indicio de que el grupo no solo había comenzado a involucrarse, sino que también estaban dispuestos a compartir sus pensamientos en un espacio seguro. Sofía intervino de inmediato. Hablando de valor, ¿qué tal si cada uno se toma un momento para compartir cuál sería el resultado ideal de esta colaboración? La idea de Sofía revitalizó el diálogo. Las emociones comenzaron a fluir, y Valeria sintió que el ambiente se llenaba de un aire nuevo, creando un sentido de comunidad que parecía haber estado ausente. Valeria se sintió fortalecida. Había logrado tocar las fibras de su equipo, desafiándolos a abrir su mente. Y, en ese proceso, se había revelado algo crucial sobre ella misma: el liderazgo implicaba escuchar y crear un espacio donde cada individuo pudiera sentirse seguro para expresar vulnerabilidades. Sin embargo, mientras observaba a los miembros más callados abrirse, Valeria no pudo evitar pensar en el potencial de su visión. Había logrado involucrarlos, pero el trabajo no estaba hecho. Las tensiones aún existían y asomaban viejas rivalidades que estaban a punto de volver a la superficie. En medio de esa revelación emocionante, un nuevo nudo de preocupación se formó en su estómago. Sabía que había más que descubrir en este proceso, y no todas las respuestas serían amenas. La lucha por mantener esa confianza y volver a generar un nivel más profundo de conexión estaba aún por llegar, así como las pruebas que pondrían a prueba no solo su liderazgo, sino también su propia esencia. Con
El eco de pensamientos conflictivos en su mente, Valeria consignó los nombres de los días siguientes en su cuaderno. Y con cada línea escrita, una pregunta se apoderó de su mente: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para mantener la armonía y hacer florecer el potencial de su equipo? La incertidumbre de lo que le esperaba se empezó a apoderar de su ser. Había una prueba a la vista, y la verdadera batalla apenas comenzaba. Valeria se despertó aquella mañana con un renovado sentido de propósito que la guiaba. Sabía que el camino hacia el éxito del club de matemáticas requería más que buenas intenciones, necesitaba consolidar la confianza de cada miembro y superar las inseguridades que habían surgido. Había aprendido a escuchar, pero ahora debía aplicar ese conocimiento para asegurar que su equipo se sintiera unido y empoderado en este nuevo capítulo. Al llegar a la escuela, encontró una atmósfera diferente, las palabras de sus compañeros resonaban con nuevas vibraciones, mostrando interés genuino por las próximas actividades. Valeria había trabajado arduamente en una propuesta que era más que un simple programa de estudios. Quería construir un espacio donde todos los alumnos pudieran experimentar las matemáticas de manera divertida y creativa. Con cada rincón de su mente enfocándose en esa visión, se sintió preparada para enfrentar cualquier reto. Hoy será un gran día, se repitió, con confianza renovada. Al llegar al aula, notó cómo la curiosidad brillaba en los rostros de sus compañeros. Había preparado una serie de juegos y retos que no solo involucrarían la resolución de problemas, sino que fomentarían la colaboración. La energía positiva en la sala era palpable, y, por primera vez, sintió que su visión empezaba a cobrar vida. Valeria tomó la delantera, liderando con firmeza pero también con empatía. Hoy, vamos a trabajar juntos para resolver algunos desafíos matemáticos. Quiero que formen equipos, y lo más importante, no hay respuestas incorrectas. La única forma de fallar es no intentarlo, dijo, mientras la sala se llenaba de murmullos entusiastas. La clase comenzó, y a medida que los grupos se formaban, Valeria observó cómo se iban desvaneciendo las tensiones. A través de juegos interactivos, vio risas surgir de compañeros que antes consideraban las matemáticas un peso. Cuando un equipo resolvió un acertijo en menos tiempo del esperado, la euforia fue contagiosa. Sus risas y aplausos no solo celebraban el triunfo académico, sino que también eran un reconocimiento a su esfuerzo colectivo. Sin embargo, en la parte trasera, Sofía permanecía en silencio, observando. Aún sintiéndose algo intimidada por su presencia, Valeria decidió acercarse. ¿Te gustaría dirigir un grupo en el próximo reto? Tu voz puede inspirar a otros, le sugirió. La mirada de Sofía cambió, parecía no solo sorprendida, sino también complacida. Aceptó, y en ese momento, Valeria sintió que la colaboración había dado sus frutos. La rivalidad había comenzado a transformarse en amistad. Con el pasar de las semanas, Valeria vio cómo sus esfuerzos se traducían en una conexión más profunda dentro del club. La transformación que había soñado empezó a manifestarse no solo en el rendimiento académico de sus compañeros, sino también en el ambiente de apoyo mutuo que habían creado. Los comentarios negativos de antes habían sido reemplazados por palabras de aliento y reconocimiento. Valeria, a su vez, había comenzado a dirigir su ansiedad hacia un enfoque más constructivo, aprendiendo a manejar la presión y reconocer que el liderazgo no significaba ser perfecta, sino ser vulnerable. El día de la presentación final se acercaba, y Valeria decidió que era el momento perfecto para celebrar todos los logros del club. Organizó un evento donde cada grupo pudiera mostrar lo que había aprendido y compartido durante ese tiempo. Fue una forma de honorar el esfuerzo colectivo, y no solo su propia visión. El evento tuvo lugar en el gimnasio escolar, decorado con carteles coloridos y exhibiciones de proyectos matemáticos. Valeria sintió como la adrenalina le recorría todo el cuerpo mientras observaba a sus compañeros ansiosos por participar. Cuando llegó el momento de presentar lo que habían descubierto, ese nudo que había persistido en su estómago se disipó, dejando lugar a la satisfacción. Estoy muy orgullosa de todos ustedes. Cada esfuerzo y cada paso que hemos dado en este lugar demuestra que juntos podemos superar cualquier desafío, dijo, mientras sus compañeros asentían, llenos de orgullo. La voz de confianza que había cultivado en sí misma se reflejaba en su capacidad para inspirar a otros. La jornada culminó con el eco de los aplausos, pero más allá del reconocimiento, Valeria sintió una realización personal profunda. Había llegado a entender que su propio crecimiento no dependía de la perfección, sino de ser capaz de liderar desde el corazón y aprender de cada experiencia.
Cada paso lleno de dudas y miedos había sido una lección valiosa en la construcción de su carácter. Al final del día, mientras los estudiantes se dispersaban, Valeria vio a Sofía acercarse. No puedo creer cómo hemos avanzado. Nunca pensé que pudiera disfrutar tanto de las matemáticas, le dijo, con una sonrisa genuina. La satisfacción de haber cultivado un entorno donde todos pudieran sentir eso fue la verdadera victoria de Valeria. Con cada paso que dio hacia su sueño, Valeria había estado forjando un legado de superación y aliento. El camino que había elegido no solo había transformado su vida, sino que también había impactado a otros, convirtiendo la inseguridad en confianza. Mientras el sol comenzaba a ponerse, iluminando la escuela con una luz cálida, Valeria sonrió, segura de que este era solo el comienzo de un viaje más grande. No te quedes fuera de futuras historias inspiradoras. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte lo que viene. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para ayudar con el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este increíble final. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad que valora la superación personal y el aprendizaje.